Sí, totalmente positivo, se ha tenido pues, bastantes atenciones, el sistema de salud no paró, en periodo vacacional se fortalece la atención del primer nivel de atención, los hospitales siguen totalmente activos y a la fecha se consolidan cerca de 67.982 atenciones solo en el periodo vacacional de consultas. De estas referencias fueron cerca de 2.643 referencias que se realizaron y emergencias atendidas, cerca de 34.000 emergencias atendidas. Esto pues no solo es relacionado a un tema en particular, sino que todo el tipo de emergencias, desde lesiones de causa externa, accidentes de tránsito, situaciones de enfermedades intradomiciliares y un montón de atenciones que el sistema de salud da. Pero en general ha sido una semana en la cual pues se ha brindado todas las atenciones necesarias y se ha puesto a disposición el sistema de salud. Nos enfrentamos en una situación muy particular en 2 años en los cuales pues ha habido una situación de salud pública importante que no deja de ser emergente, pero que de alguna manera ha disminuido la cantidad de complicaciones que esta enfermedad a nivel internacional ha dejado en nuestro territorio. Entonces eso es un buen punto y lo que nos permite, en combinación con todas las estrategias aplicadas, haber tenido una posibilidad de unas vacaciones pues bastante seguras, no solo en el aspecto sanitario, sino que en el tema también inminente de seguridad, lo cual pues da tranquilidad. Ya teníamos tiempo de no tener unas vacaciones como estas. Sí, unas vacaciones diferentes, se reactivó el turismo y esto viene a ser sustancialmente beneficioso pues para la entrada de divisas al territorio. También se abre la apertura pues a todos los cambios de filas, a lo que estábamos acostumbrados. Ministro, ¿y esto podría traducirse a un nuevo incremento de casos de COVID-19 o no? Es definitivamente las vacaciones, pues hay un incremento de la cantidad de población que anda en diferentes sitios. La mayoría de estas poblaciones usualmente comparten al aire libre. Sin embargo, evidentemente esto podría generar que haya un poco de facilidad en la transmisión de esta enfermedad y que podamos observar, si bien es cierto una tendencia que actualmente está la disminución, un aplanamiento de esa tendencia o de esa curva, o incluso un pequeño ascenso con posteriormente una disminución. Eso es lo que la estadística básica nos puede sugerir. Hay que esperar mucho y es muy importante las primeras semanas posteriores a estas vacaciones para poder observar. Pero importante el tener en consideración que hay algo de nuestro lado, podríamos decirlo, y es que los grupos prioritarios ya tienen más del 80% de cobertura de vacunación. Eso nos puede posicionar ante una situación mucho más favorable de menores ingresos hospitalarios, menores complicaciones. Otro punto importante es que está totalmente disponible el sistema de emergencias médicas a través del 132 para que cualquier persona que tenga sintomatología pueda llamar y pueda recibir una atención, especialmente recibir un kit de molnupiravir ante la evidencia de tener desarrollando en paralelo una enfermedad de COVID-19, ya sea por prueba PCR o por antígeno. ¿Y por qué es tan importante el repetir esto? Porque una persona que desarrolla el COVID-19 y comienza a tomar el molnupiravir o el antiviral, la posibilidad de ingreso es mínima, siempre y cuando comience a tomar ese medicamento 5 días de iniciada la enfermedad, y esto nos permite tener mayor seguridad. Ahora, ¿qué es lo que hemos observado? Hemos observado que siguen sucediendo casos de ingresos hospitalarios en los cuales el paciente llega a consultar con 10 días de problemas respiratorios, llega a consultar o decide realizarse una prueba para saber si es COVID-19 cuando ya la situación pulmonar está bastante avanzada y ya es poco probable que incluso tomando el medicamento pueda hacer efecto porque ya tiene 10, 15 días de tener un problema respiratorio y pasó desapercibido, o no se consultó pensando que simplemente era una gripe. Entonces es muy importante tener presente que ante la más mínima sintomatología respiratoria, como prioritario tenemos que descartar que se trate de COVID-19 por 2 razones importantes. Primero, para que no se complique, para que no desarrolle una neumonía, y segundo, para que tampoco contagie el resto de las personas que están conviviendo con usted. Entonces es muy importante el tener ese parámetro, y es así como a la fecha llevamos más de cerca de 2.5 millones de pruebas PCR realizadas en el territorio. Partimos de no tener capacidad de hacer esta prueba en el país, no podíamos hacer PCRs. Mandamos una persona los primeros meses de la pandemia a México, se entrenó, trajo los primeros primers, OPS nos apoyó mucho. Ahora tenemos la facilidad de realizar 5.000 pruebas diarias
Tenemos 3 laboratorios, uno en cada una de las regiones, oriente, occidente y en la zona central, para poder procesar este examen que es tan complejo, que tiene muchas fases. El procesamiento es desde la recepción, desde la toma de la muestra, lleva un orden cronológico y un cumplimiento de normativas tan estricto que pues de verdad da alegría ver cómo el sistema de salud ahora está incorporando una nueva fortaleza, que es la capacidad de estudios diagnósticos, en este caso de procesamiento de biología molecular, que se suma a las herramientas que el sistema de salud cuenta. Ojo, el procesamiento de biología molecular no solo sirve para la PCR del COVID, sino que sirve para otras PCRs, dentro de otras enfermedades que el país no tenía acceso a poder diagnosticarla. Es bien curioso el darnos cuenta que hay enfermedades en El Salvador que no podían ser diagnosticadas porque no se contaba con los equipos de biología molecular o con las capacidades técnico-científicas para poder realizar estos estudios de identificación de enfermedades. Y la posibilidad de tener una enfermedad que necesitara un diagnóstico siempre existió. Muy probablemente hubieron muchas enfermedades en el territorio que nunca fueron detectadas porque no teníamos la capacidad. Hoy sumamos esa nueva herramienta al sistema de salud y eso es parte de cómo ha venido fortaleciéndose el sistema de salud, y yo creo que es muy importante el mencionarlo para que la población vea cuán grande es el avance que se tiene en el tema sanitario. Y en ese sentido, ¿cómo ha estado el uso de parte de la población de las cabinas móviles, ministro? Sabemos que durante el periodo vacacional también estuvieron a disposición de la población. Totalmente, se siguen utilizando, ya no estamos en el 100% de asistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cada cabina de vacunación tiene un número de pruebas a realizarse. Usualmente, en el principio de la pandemia, esos límites siempre era necesario irlos incrementando. Hoy no, hoy tenemos que del 100% de las pruebas asignadas se consumieron un 90%, un 80%, hay lugares que 30%, es variable. ¿Esto qué quiere decir? Que la capacidad de las pruebas que se ponen a disposición en las cabinas es suficiente. Ojo, hay que tener en cuenta que no solo las cabinas de vacunación, porque a veces viene la población y me dice, mire ministro, pero a veces solo son 2 cabinas o 3 cabinas y entonces hay que andar para todos lados buscando. No solo las cabinas de vacunación procesan o toman muestras, cada unidad de salud tiene la capacidad o tiene asignadas muestras para poder tomar ante una emergencia. Ahora, la mayoría de ocasiones que la población consulta en las cabinas de vacunación es porque tiene la posibilidad de asistir y quisiera saber si tiene en paralelo una situación por pulmonar. Sin embargo, aquellas personas que realmente sienten un problema respiratorio, pues asisten a consultar a una unidad de salud o a un hospital, y estas unidades de salud y estos hospitales tienen asignadas pruebas para tomar ante emergencias y poder descartar en ese momento si se trata o no de COVID-19. Todas estas pruebas se colectan y estas se mandan a los laboratorios, dependiendo de la zona. Eso puede ser un laboratorio de Oriente, de Occidente, un laboratorio de la zona central, y se procesan. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir primero que nuestros laboratorios tienen que estar 24/7, y es así. Nuestros laboratorios desde el inicio de la pandemia y que se aperturó la posibilidad de contar con biología molecular han estado 24/7 todo este tiempo, porque no hay día en el cual no se pueda procesar o no se procesen las muestras de los PCR, entre otras muestras que se procesan, y le voy a explicar por qué. Porque esto generaría un acúmulo o un rezago de pruebas que nos retrasaría la notificación. Y si usted se da cuenta, si usted va a su cabina de vacunación o a una unidad y le toma de tamizaje y le toman su muestra o en alguno de los puntos del territorio, su resultado está en las siguientes 24 horas. Entonces, si nosotros no procesáramos todo lo diario que se va generando, se hace un rezago y eso nos dificulta el poder entregar estos resultados. Entonces, estos laboratorios de biología molecular distribuidos en el territorio están 24/7 para disposición de la población, procesando las muestras, y las cabinas de vacunación tampoco han parado, ni en el periodo vacacional. Y esto es importante porque hay que hacer ese reconocimiento a todas estas personas que son personal del Ministerio de Salud en las diferentes regiones, en los diferentes departamentos. Hay una lista de distribución que obedece a la incidencia de casos reportados en cada uno de estos lugares. Eso quiere decir que si observamos que en el oriente hay mayor cantidad de positividad, pues mandamos las cabinas a los municipios del oriente del territorio, y así vamos haciendo una distribución para que la población pueda tener la facilidad de acceso. También motoristas, personal médico, enfermería, que andan día a día pues trasladándose a lo largo de todo el territorio para poder poner a disposición este servicio. 2.5 millones de una de las pruebas, bueno, no una, la prueba
más sensible y eficiente que existe a nivel internacional para la detección del COVID-19, que es el PCR en tiempo real, con un 99.9% de especificidad y sensibilidad. Eso habla mucho de las disposiciones que se han puesto para que la población pueda acceder a un examen que puede costar más de $100 en el sector privado, pero que ya a la fecha llevan 2.5 millones de pruebas en nuestro territorio totalmente gratuitas. Ministro, hemos estado viendo que normalmente las personas que están falleciendo son arriba de los 60 años. Hemos visto letalidad de 1 a 3 pacientes diarios que fallecen en el país. ¿A qué se debe esto? Mire, usualmente, y esto ustedes lo pueden hacer el análisis, aquí me gusta mucho utilizar la gráfica de casos confirmados por día. Cuando ustedes tienen la gráfica de casos confirmados por día, ustedes pueden observar cuándo han sido los incrementos de la cantidad de casos que se han tenido, ¿verdad? Esto se debe a diferentes situaciones que hemos observado, la elevación inicial, la elevación que tuvimos cuando hubo la variante Delta, la elevación cuando hubo la variante Omicron y la elevación cuando tenemos subvariantes muy probablemente de Omicron, probablemente BA.2.5. ¿Qué es lo que sucede usualmente? Sucede que posterior al incremento de casos, justo cuando venimos a una tendencia de disminución, desde el inicio y que llega al punto más alto y comienza la disminución, comenzamos a ver consecuentemente que hay complicaciones de salud graves, complicaciones que pueden llegar a la pérdida de vida. Y es que el COVID, a pesar que ya llevamos 3 años, no va a dejar de ser una enfermedad mortal, no va a dejar de ser una enfermedad con ese potencial mortal. Si esto sea ahorita 3 años, 4, 5, 10 años, siempre va a tener la capacidad, y yo siempre me gusta utilizar y poner a disposición un ejemplo para la población. Mire, si es que aquí hay letalidades en el país por influenza, en los adultos mayores, personas arriba de 70 años, personas arriba de 80 años que terminan con neumonías, que dicen la neumonía adquirida de la comunidad, que le termina haciendo una complicación, lo ingresa en un hospital y pierde la vida por un problema séptico a causa de una neumonía. Estas neumonías usualmente son a causa de influenza. ¿Y esto qué quiere decir? Que problemas de pérdida de vidas por problemas respiratorios existen, incluso hasta por influenza, 7.5% anual. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que ante un virus, que por supuesto es más fuerte que una influenza, y que hemos tenido números de incremento de casos hasta cerca de 688 casos confirmados por día, no vaya a tener complicaciones? Evidentemente no tiene complicaciones. Eso sí, evidentemente tiene complicaciones. Eso sí, lo que estamos viendo es que se limita la cantidad. Para tener 688 casos confirmados por día y tener una cantidad de letalidades, pues podríamos decirlo, no quisiéramos que exista ninguna, pero un número bajo. Esto se debe a que se han aplicado las herramientas necesarias, se ha puesto a disposición la vacunación, no con 1 ni con 2 dosis, sino que con 3 y 4 dosis, que la población, toda la población que quiera acceder a poner sus 4 dosis, lo puede recibir. Hay un sistema de emergencia 24/7, hay la entrega de kit de molnupiravir de manera casi inmediata, en menos de 24 horas usted está recibiendo su antiviral. Si usted inicia COVID-19 y comienza a tomar el molnupiravir, inmediatamente usted nota una diferencia y la posibilidad de complicarse es radical, la posibilidad a la baja de complicarse es radical si usted toma este kit de medicamento. Entonces creo que El Salvador tiene todas las herramientas necesarias para salir adelante, ya lo estamos haciendo. La situación internacional de otros países con el tema de COVID-19 no es la misma. ¿Eso qué quiere decir? Hay países que están en momento afrontando sus variantes de Omicron, que tienen números de complicaciones sumamente altas o números de ingresos hospitalarios sumamente altas. ¿Por qué? Porque no tienen a su población vacunada, porque probablemente no tienen, ni siquiera tienen la posibilidad de contar con molnupiravir para pacientes. Es más, nosotros hemos contado no solo con y yo hago mucha mención al molnupiravir por el eficiente resultado que tiene, pero no solo hemos tenido el medicamento previo al ingreso, sino que hemos tenido medicamentos top de tratamiento intrahospitalario, como es el caso de tocilizumab, como es el caso de remdesivir, como es el caso de casirivimab, que son medicamentos que eran difícil de poder adquirir. Hay medicamentos como los anticuerpos monoclonales, son medicamentos que nosotros oíamos o escuchábamos que se le ponían a presidentes a nivel internacional, y aquí están a disposición para la población, para aquellos pacientes que están en una situación crítica. Vea, y hemos oído cómo presidentes bien reconocidos a nivel internacional, cuando iniciaban, se ponían este medicamento y
la evolución era mejor. Bueno, aquí está a disposición para la gente, pues. Entonces creo que eso es importante el recalcarlo porque es una muestra de cómo se está haciendo todo lo necesario. ¿Complicaciones por el COVID? Van a haber. ¿Dependen del Ministerio de Salud? Pues depende de qué tantas letalidades hay, depende de qué tantas estrategias los ministerios de salud pongan. El Salvador ha puesto todo lo que la evidencia científica internacional ha demostrado a disposición de la gente, y eso en resultado disminuye en gran medida esta situación, pero sabemos que es una enfermedad con este potencial de generar letalidades desde el principio, ¿verdad? Hay países que sufrieron enormemente el inicio de la pandemia porque pues se dieron cuenta que tenían COVID cuando ya estaba el COVID dentro de sus territorios y cuando tenían miles de casos. En El Salvador se hizo todo lo necesario, incluso antes de que tuviéramos el primer caso. Nos tacharon de que esto era un show, que por qué nos poníamos mascarillas. Yo recuerdo firmemente ver cómo ciertos sectores hacían burla de por qué nos poníamos una mascarilla en el aeropuerto. Ahora si usted va al aeropuerto y ve a alguien sin una mascarilla, lo que puede suceder es que hasta usted le diga, mire, ¿por qué no se pone la mascarilla? Y más si tienen tos. Entonces, ¿cómo cambió el concepto? Eso es parte de la educación, de la promoción de la salud que se ha venido realizando y que tiene un solo objetivo: cuidar a la población salvadoreña. Una situación bien difícil, es algo que hemos analizado mucho como sistema de salud, pero que yo creo que siempre nuestro principal indicador o nuestra principal guía es la población, y le voy a explicar por qué. Hay personas que la sintomatología puede ser muy variable, puede ser desde una sintomatología leve, sin molestias, sin incomodidades, prácticamente asintomático, y hay pacientes que tienen una sintomatología bastante compleja. Y recordemos algo importante: nosotros aquí tenemos en el aspecto laboral personal contratado, tanto público como privado, de diferentes grupos etarios. No todos son jóvenes, que podríamos decir, bueno, una persona joven puede tener una sintomatología moderada, pero por la misma juventud tener la facilidad de poder realizar sus actividades. Y aquí hay que tener presente algo: no debemos confundir el hecho de que la enfermedad pueda tener menor tiempo de ser contagiosa, o sea, que se limite, porque ahora la evidencia dice, bueno, al 7º día la posibilidad de contagio es bien mínima, casi inexistente. O sea, casi inexistente. Se habla de que prácticamente del 7º día en adelante ya podemos tener una actividad normal sin poner en riesgo a nadie. Eso es lo que la evidencia internacional dice. Sin embargo, no hay que confundir que el hecho de no ser contagioso no quiere decir que la persona no tenga síntomas y se sienta bien. Entonces, si usted pone una persona que ha estado con un problema respiratorio moderado, vea, la capacidad pulmonar no se recupera inmediatamente, y a eso lo pone a realizar sus actividades, la capacidad laboral es menor, la posibilidad de generar una complicación porque no se ha recuperado es mayor. Entonces, al final debemos tener todos estos parámetros presentes para poder tomar decisiones de este tipo. Yo creo muy firmemente que hay sectores en los cuales definitivamente las incapacidades pueden generarle una situación difícil, pero también debemos entender que de qué le sirve tener a un personal medio recuperado. No va a ser productivo, ¿verdad? Y la posibilidad de alguna manera por no tomar esas medidas, de que su fuerza laboral o su equipo pues comienza a faltar más porque te están desarrollando una situación así, creo que es mayor. Entonces, son dentro de los parámetros que se han analizado para poder tomar en consideración todos los aspectos, no solo desde el lado de vista de la ausencia que puedan presentar por el tiempo de la incapacidad, sino que desde el lado de vista también de la recuperación y de la sintomatología que puede tener la población. Ministro, en el tema siempre de COVID, también hay otro sector que en ocasiones se vuelve vulnerable, los niños. ¿Cómo se encuentra la letalidad en los menores de edad? Y no sé si El Salvador ya se encuentra en proceso de adquisición de la vacuna para menores de 5 años. Dos preguntas importantes. Decir que ya nos encontramos en proceso de la adquisición quizás es una manera incorrecta de decirlo, porque El Salvador fue de los primeros países que adquirió la vacuna que se puede aplicar en los niños. Ahora, decir que queremos una vacuna en particular, de una marca en particular para los niños, esa es otra situación, y le voy a explicar por qué. Se puso a disposición la vacuna que se ha utilizado en la mayoría de países europeos, en los países también del Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Qatar, todas estas zonas
que definitivamente regiones de los países del Medio Oriente se utilizaron, y es una de las vacunas de virus inactivos. Esto es importante por una razón. Todas las vacunas de los niños, la mayor parte de las vacunas, siguen ese proceso de formulación. Es raro que utilicemos vacunas de RNA en los niños. Entonces, esto da, aparte de los resultados de la evidencia de más de 3 años de estarlo utilizando, 2 años de estarlo utilizando, porque fue una de las primeras vacunas que se puso a disposición, da una seguridad y sobre todo una protección en el grupo infantil. A la fecha, ya llevamos cerca de 900,000 dosis aplicadas. Pero en niños. De 5 años. A mayores de 5 años. ¿Menores de 5 años? Menores de 5 años todavía no se aperturaron. Las recomendaciones internacionales suelen rondar de los 5 años en adelante o de los 3 a los 5 años. Eso es lo usual internacionalmente. Más abajo de 3 años no se vacuna la población. Eso es importante tenerlo. Entonces nosotros podríamos tener un margen de 3 a 5 años. Sin embargo, también se hace un análisis de la estadística nacional y de lo que hemos observado. Y a la fecha, complicaciones en estos grupos etarios han sido prácticamente mínimas o mínimas. ¿Y por qué digo mínimas? Porque sí, evidentemente hemos tenido casos en menores de 3 años, pero hemos tenido casos en menores de 3 años porque tienen malformaciones congénitas, que muy probablemente la causa de la defunción realmente no fue tanto el virus, sino que la anomalía cardíaca congénita o inmunosupresión o enfermedad crónica renal que pudieran tener, que fue el detonante. Entonces, eso es un punto a tenerlo en consideración. A la fecha ya van cerca de 900,000, poco más de 900,000 dosis aplicadas entre 6 y 11 años. Sigue creciendo, la población total son cerca de 600,000 personas, sigue creciendo la vacunación en estos grupos etarios y se ha puesto a disposición prácticamente desde el inicio de la vacuna. Vamos a seguir haciendo lo necesario por fomentar la estrategia de vacunación, pero también debemos comprender que hacemos énfasis en grupos poblacionales prioritarios, que son aquellos prioritarios porque precisamente son los en los que se demuestra que tenemos mayores complicaciones. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Si nosotros analizamos las estadísticas que día a día publicamos en el Ministerio de Salud, y publicamos la más importante porque pues es la que nos interesa o la que más nos interesa a todos los salvadoreños, ¿cuántos efectos negativos tenemos por esta enfermedad? O sea, ¿cuántas letalidades hay diarias? Y ustedes hacen el análisis de todas los grupos etarios, se van a dar cuenta que la mayoría de personas son de 70 años en adelante, incluso de 60 casi no es lo usual, vemos de 70 en adelante. Es raro que veamos una persona abajo de los 10 años, rarísimo que veamos de los 0 a los 9, rarísimo, que diría yo que son contados con las palmas de la mano, ¿verdad? Entonces, incluso los grupos de 10 a 20 años, eso hemos observado un par, pero han sido por cuestiones muy en particular. Pero lo usual es que veamos grupos etarios arriba de los 30 años con enfermedades crónico-degenerativas, son mínimas, pero existen, y el 90% o más de lo que estamos observando es en grupos etarios arriba de los 60 años con enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué tenemos que hacer? Garantizar, hacer todo lo humanamente posible para que las coberturas de vacunación, para que el kit de medicamentos, para que el acceso rápido a un sistema de salud se pueda priorizar en aquellos grupos que estamos observando que tenemos mayores complicaciones. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo lo vamos a seguir haciendo? Primero, fortaleciendo un sistema de salud que se encontró abandonado. Literalmente no habían ni camas, no había ni medicamentos, mucho menos íbamos a pensar de hablar de laboratorios de biología molecular, menos íbamos a pensar de tener ventiladores mecánicos ni monitores. Si es que la inversión que se ha hecho en el tema sanitario es una inversión fuerte, pero es una inversión que va a trascender al aspecto del COVID, va a trascender al tema inminente de esta pandemia, sino que esto sirve para todas las otras enfermedades, para los accidentes de tránsito, para las lesiones por traumatismo, para las enfermedades cardíacas, para la insuficiencia renal, para la insuficiencia hepática, para todas las demás enfermedades que el día a día de los países puede presentar. Entonces creo que es importante el tenerlo esto en consideración, porque ahora evidentemente con un sistema de salud más fuerte, con un hospital El Salvador que tiene el incremento de 1,000 camas, con unidades de cuidados intensivos cuando solo en el país teníamos 30 y las 30 no funcionaban la mitad
porque no tenían los equipos completos, sino que tal vez teníamos el área física, pero no teníamos el monitor, o tal vez teníamos el monitor, pero no estaba la lámpara, o teníamos la lámpara, pero no habían bombas perfusoras, o teníamos las bombas perfusoras, pero no estaban los descartables, o teníamos los descartables, las bombas perfusoras y el monitor, pero no había medicina. Entonces, todos estos parámetros son puntos que ahora nos permiten tener un sistema de salud más fuerte. Ministro, hablemos también de otra enfermedad que preocupa en la región. Bueno, El Salvador recientemente presidía una reunión con la OPS para hablar del tema de la viruela símica. Se habló acerca de la adquisición de vacunas que sabemos que es muy escasa a nivel internacional y que únicamente los países desarrollados lo podían tener, y sobre todo era para los militares o las personas que estaban en un ejercicio o un servicio fuera de sus fronteras. ¿Cómo se encuentra este proceso? Mire qué bien que lo tocamos, y es que hace un par de segundos atrás está entre un aspecto de catarsis de todo lo que ha venido el sistema de salud teniendo deficiencias, y ahora eso unirlo con que estamos dirigiendo una sesión de la Organización Mundial de la Salud en una enfermedad de importancia internacional como es la viruela símica, realmente da alegría, porque eso demuestra el gran avance que ha tenido el sistema de salud. No cualquier país puede venir a dirigir una reunión donde se están tocando aspectos tan importantes como el acceso de la vacuna a toda la región de las Américas. Más de 35 países los que componen la Organización Panamericana de la Salud, y que por supuesto a través de programas tan importantes como el Fondo Rotatorio permiten el acceso a estos 35 países a vacunas de alta calidad y con un costo bastante bueno para cada una de estas regiones. Para hacer mención de los países que están incorporados en la OPS y en la región de las Américas, hablamos países como Estados Unidos, hablamos países como México, hablamos países como Brasil, hablamos países como Uruguay, Paraguay, El Salvador, entre otros. Son cerca de 35 países, Aruba, Curazao, San Martín, Puerto Rico, Francia, Reino Unido, Holanda, estados observadores como Portugal y España. Son una serie de acompañantes que se tienen adscritas a esto, que nos permite pues poder tener la facilidad de acceso a un punto clave en el manejo de esta enfermedad de importancia internacional, y que El Salvador lo pueda presidir, que El Salvador pueda estar encabezando. Esto demuestra un crecimiento importante. En efecto, el biológico de la viruela símica es un biológico difícil de acceder. Un solo productor en el mundo. En este momento están produciendo la vacuna. Hay dos tipos de vacuna, de segunda generación y de tercera generación. La vacuna de segunda generación es la que se utilizaba en los diferentes ejércitos a lo largo del territorio. Usualmente ya se ponía esta vacuna para proteger a aquellos ejércitos que tenían actividades en las zonas de África, y que de alguna manera, pues de esta manera se protegían. ¿Cuál es la diferencia de la segunda y la tercera generación? Bueno, todos sabemos que para poder llegar a estar inscrito en un ejército a nivel internacional hay ciertos requisitos, y dentro de estos requisitos que solicitan los países, no sé si es en el 100%, pero me atrevería a decir que en la mayoría, está el hecho de que las personas que van a pertenecer al ejército estén totalmente saludables. Entonces, la vacuna de segunda generación no tenía inconveniente, porque usted la podía aplicar porque las personas eran saludables. La posibilidad de un inmunocomprometido o de un militar o de un adscrito a estas que tuviera las defensas bajas era mínima o inexistente por toda la rigurosidad de los exámenes. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de la viruela símica, estamos hablando de aplicárselo a las poblaciones que pueden tener enfermedades adyacentes, como enfermedades crónico-degenerativas, inmunosupresiones como VIH, lupus eritematoso sistémico, otras enfermedades autoinmunes como las existentes, enfermedades crónico-degenerativas. Entonces hay que poner una vacuna mucho más especializada, que nos dé la protección, pero que no nos genere el desarrollo de la enfermedad, como podría suceder si tuviéramos la aplicación de una segunda generación de vacunas en un paciente inmunosuprimido. Entonces, esta producción de vacunas de tercera generación actualmente es bastante limitada, y está siendo, en este momento, está todo el proceso de producción. Hemos encabezado esto para poder adquirir un grupo de vacunas para la región de las Américas, que todos nuestros países puedan adquirirla y puedan colocarse. Ahora, hay importante información sobre esto. La vacuna de la viruela símica no se le va a colocar a toda la población, como fue el caso de la vacuna ante el COVID-19, sino que esta vacuna se está planteando bajo dos escenarios. El primero, y es el más formalmente aceptado a nivel internacional, es que se aplique a la persona que desarrolla la enfermedad.
y debe aplicarse los primeros días, en este momento, esa es parte de la evidencia científica, los primeros 4 días de haber identificado la enfermedad. Y la segunda línea es la que están planteando países como España, que es uno de los países que tiene bastantes casos en este momento, es aplicárselo a aquellas personas vulnerables. ¿Y cómo definimos vulnerabilidad ante una enfermedad? Eso lo definimos con la estadística básica. ¿Cuál estadística básica? La incidencia. La incidencia nos dice, bueno, cuántos casos se han presentado de esta enfermedad y cuál es la característica de estos casos. Si vemos que son 28.000 casos y de los 28.000 casos, el 99% de los casos ha sido en un sexo, en una edad, en un lugar o con unas características particulares, esto nos define los grupos de vulnerabilidad y ahí enfocamos nuestros esfuerzos en la línea de prevención de los grupos vulnerables. Entonces eso está en este momento pues en el análisis científico internacional y pues cada una de estas actualizaciones que se van surgiendo, que se van implementando, se vierten en los lineamientos que El Salvador ya tenía formulados previo a la notificación de la Organización Mundial de la Salud de una enfermedad de importancia internacional para que estos lineamientos se vayan fortaleciendo con la nueva evidencia científica y esto nos permita dar los aportes, las intervenciones y los procesos necesarios para cuidar a los salvadoreños. Ministro, si bien la enfermedad no es tan letal como el COVID-19, ya se ha registrado algún tipo de defunciones en Ecuador, en la India, y por eso me permito consultarles si hay algún área específica donde estarían ingresadas las personas que así lo requieran o hay algún lugar destinado porque sabemos que también es una enfermedad muy contagiosa. Sí, muy importante. Aquí quiero abordar 3 aspectos claves. Uno, con relación a esta enfermedad, cuando nosotros hablamos no es tan letal, tenemos totalmente la razón. No es exactamente igual a lo que veíamos con el COVID-19, que tenía un potencial de transmisión altísimo y que sobre todo tenía un potencial de letalidades altísimo. Y tiene todavía en algunos países un montón de letalidades a causa del COVID-19. Ahora, esta enfermedad, primero que nada, es más lenta en la transmisión. Solo hay 28.000 casos en el mundo, de los cuales en las Américas reportamos 10.000. Y de esos 10.000, el 75%, 72% aproximadamente está en en Norteamérica, en Estados Unidos precisamente. Y eso es un punto clave a tener en consideración. En todas las letalidades que van de la viruela símica hay actualmente 10 letalidades distribuidas en diferentes países. ¿Pero por qué lo hago de mención? Porque esto, a pesar que los datos son bastante, pues diríamos, limitados en crecimiento en comparación con el COVID-19, tiene algo que sí es importante prestarle atención. Y es que pasó de ser una enfermedad que estaba presentándose solo en África, que era una enfermedad que se adquiría en el contacto con animales, a ser una enfermedad que ya está en todos los continentes y se sigue diseminando en todos los países. Probablemente el impacto en corto tiempo no va a ser como el impacto que vimos de COVID-19, pero a largo plazo estamos ante la presencia de una nueva enfermedad, que probablemente no va a desaparecer y que ahora va a formar parte de aquellas enfermedades que debe la población tomar medidas y estar pues protegida o estar precavida o tener un tratamiento oportuno para evitar llegar a una complicación grave. Y hemos visto ya que demuestra que hay letalidad. Eso quiere decir que tiene el potencial de llevarnos a una situación. Entonces hay que analizar esto. Es una enfermedad que hay que darle importancia desde el aspecto de que pasó de estar en un solo país, ahora estar en todos los continentes y que todos los países en el mundo tengan el riesgo de padecerla. Eso como primer punto. Segundo, es una enfermedad que los lineamientos, si se abordan oportunamente, si se usa la información científica, es autolimitada. ¿Esto qué quiere decir? Que nos toma de 2 a 4 semanas de que esto resuelva. Tanto la mayoría de ocasiones favorable y en otras ocasiones termina con un ingreso hospitalario, con problemas neurológicos o de otras índoles. Pero ¿cuál es la importancia? La evidencia dice que el aislamiento debe de ser por 21 días. No por 21 días tanto el aislamiento, sino que el aislamiento puede ser un autoaislamiento. ¿Esto qué quiere decir? No los vamos a trasladar porque la facilidad de transmisión no es la misma que el COVID-19 a un punto como tal, sino que se le va a dar una medida de autoaislamiento dentro del hogar.
Entonces, eso está vertido en los lineamientos y la población puede descargar los lineamientos en la página oficial del Ministerio. Otro punto importante a tener en consideración es que, si bien es cierto, tiene un potencial de pasarse de persona a persona, no se va a pasar de una persona a otra persona al estar platicando. Podemos estar platicando y no existe una facilidad de transmisión como era el caso de COVID-19. La evidencia ha demostrado que la transmisión se da al generar un contacto con la secreción de la lesión dérmica. Esto es lo que actualmente está demostrado. Siguen analizándolo, ¿verdad? Es una enfermedad bastante reciente, entonces debemos de dar esa pauta. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que esa lesión dérmica que se genera después de un rash genera un líquido dentro de una vesícula, ¿verdad? Que puede ser transparente, que puede hacerse purulento o que puede tener luego una escama, y esa secreción o esa lesión dérmica en contacto con una mucosa, ni siquiera en contacto piel con piel, sino que con una mucosa, puede ser el punto de entrada del ortopoxvirus, que es el virus que genera la viruela símica, y entonces generarnos el desarrollo de esta enfermedad. Las lesiones térmicas son limitadas. Generalmente yo veo cuando hablamos de la viruela símica me ponen la foto de la viruela humana. Entonces en la viruela humana evidentemente salía la persona llena de lesiones dérmicas. Esto no es lo que estamos observando con la viruela símica. La viruela símica genera menos cantidad de lesiones. Al final nosotros podemos observar tal vez en el brazo una lesión, en la pierna otra lesión, en el tórax otra lesión, pero con la ropa prácticamente que a alguien en un brazo le vean una vesícula que parece una espinilla, es bien difícil el poder identificar o sospechar que incluso se trata de la viruela símica, a menos que la persona pues esté pendiente y sepa que no es usual que ella se vea este tipo de granitos, y no solo en la mano, sino que tiene 4 o 5 granitos, que no es lo usual. Y esto se viene acompañado de un rash, esto se viene acompañado de que le dio fiebre, de que tuvo malestar general, adenopatías. Estos son parte de la sintomatología y es importante el tenerlo en consideración. Cuando nosotros analizamos los otros países, cómo lo detectaron, y esto es importante, nos damos cuenta que no lo detectan en las fronteras. No, lo detectan dentro de sus territorios y lo detectan en las unidades de salud o en las clínicas cuando consultan por el problema dermatológico. Entonces viene el paciente, llega usualmente a clínicas donde se ven enfermedades de transmisión sexual y pregunta, mire, fíjese que me ha salido este granito en la zona de los genitales o me ha salido esta vesícula en el cuerpo. Y entonces ahí han llegado a la conclusión o han visto o han hecho el análisis, toman las muestras y diagnostican los casos de viruela símica. Por eso el sistema de salud ha puesto a disposición 200 equipos de respuesta rápida para poder ir a cada una de las regiones donde se identificara un caso de estos, 1.224 unidades notificadoras y siempre activas nuestras oficinas sanitarias internacionales que cumplen un reglamento internacional que se llama el Reglamento Sanitario Internacional, donde se estipula todos los parámetros para todas las enfermedades que van surgiendo y especialmente aquellas de importancia internacional. Ministro, ya para finalizar, porque el tiempo se nos ha agotado, en el caso en el que se registre viruela símica en el sector privado, ¿cuál sería el canal de comunicación que se tendría con el Ministerio de Salud? Pregunto esto como un dato aclaratorio porque algunos médicos del sector privado que han conversado con nosotros, Jorge Panameño, para ser específico, decía que todavía no había un lineamiento específico de la forma de comunicar en el caso de que se realizara un caso de viruela símica. Me extraña totalmente ese comentario partiendo de un profesional, bueno, que tiene ya bastante años en su recorrido y que sabe cómo es el funcionamiento de la notificación de las enfermedades a través de estas unidades notificadoras. Básicamente existen formularios en los cuales ante una enfermedad de importancia internacional bueno, el lineamiento está cargado en la página, lo puede cargar si él no lo ha podido observar, y precisamente usted solo hace la comunicación hasta el sistema de salud. Hemos tenido ya información o contacto con diferentes centros de atención privada, en lo cual simplemente nos han consultado si va bajo el mismo procedimiento que se ha hecho siempre ante las enfermedades de obligatoria notificación, como es el caso del COVID, como es el caso de las enfermedades de tuberculosis, como es el caso de enfermedades como el VIH, porque son enfermedades en las cuales hay que darle un tratamiento especial y que lo tiene solo el sistema de salud. Entonces es existente, ¿verdad? Básicamente las 1.224 unidades notificadoras, eso es importante, son los puntos de enlace en todo el territorio para que si usted tiene tanto en lo público como en lo privado un caso, esta persona nos traslade la información al sistema de salud y enlace los equipos de respuesta rápida para que los equipos de respuesta rápida desarrollen el contenido de los lineamientos técnicos en cada uno de los casos. Eso es
ir a ver el caso con un epidemiólogo, eso es ir a buscar los nexos epidemiológicos, eso es ir a ver las personas que hayan estado en contacto, eso es ir a ver las características de la sintomatología, eso es coordinar la toma de la muestra porque es un examen especial y poder hacer todo ese seguimiento. Así que sí me extraña un poco la pregunta porque el grupo de infectólogos y epidemiólogos son los que más familiaridad tiene con todo este mecanismo de notificación en enfermedades de notificación obligatoria del Ministerio de Salud. Perfecto. Ministro, le agradecemos su tiempo para Sonora FM. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir esta información que es para la población salvadoreña, para que sirva como guía ante cualquier tipo de enfermedad, ya sea COVID-19, ya sea viruela símica, y que estén al tanto de las acciones que se están realizando. Gracias. Totalmente un gusto y un placer, y sobre todo que la población tenga la tranquilidad que este sistema de salud, que el presidente Bukele nos ha fortalecido y nos ha brindado con todas las herramientas, está listo y está atento a toda la evidencia científica internacional para que estemos como población salvadoreña más seguros ante estas enfermedades.